Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Alexandro Bobadilla. Hoy estoy haciendo este video porque quiero compartirte contigo algunas cosas que para mí son muy importantes al momento de presentarnos a un examen final o a cualquier instancia de exposición en donde tengamos que empezar a defender un punto de vista. Para mí, estas son algunas de las claves que por lo menos me han servido y quiero compartirte y que creo que pueden servirte también para aprobar tus exámenes finales, parciales, exposiciones y demás. Para mí todo se centra en la teoría de la argumentación, en donde vamos a tener que utilizar técnicas de negociación, escucha activa, diálogo y carácter. Para mí la negociación y la argumentación y la persuasión son los tres pilares en la comunicación oral que podemos entablar con cualquier persona a la cual queremos persuadir de que nuestro contenido, de que nuestros conocimientos sobre un tema específico, como lo son cuando exponemos en una instancia de examen final, son los correctos sobre ese tema. Cuando queremos que quede en claro qué es lo que vamos a explicar, cómo lo vamos a explicar y que efectivamente hemos estudiado ese tema, que no estamos improvisando, es cuando vamos a recurrir a la teoría de la argumentación. Para mí la teoría de la argumentación, como dice la Wikipedia, es el estudio interdisciplinario de la forma en la que se obtienen conclusiones a través de la lógica, es decir, mediante premisas, incluyendo el arte y la ciencia del debate civil, el diálogo, la conversación y la persuasión. Estudia las reglas de la inferencia, la lógica, las reglas procedimentales, tanto en el mundo real como en sistemas artificiales. Dicho de otra forma, la teoría de la argumentación lo que nos va a permitir es construir un argumento, es decir, establecer puntos de acuerdo específicos apoyados en datos, sustentados en conocimiento bibliográfico, en conocimiento formal, previamente estudiado y adquirido a través de instituciones como las universidades, los autores, los teóricos, los estudiosos, los académicos, que nos van a permitir presentar un tema, explicitarnos sobre ese tema y al mismo tiempo empezar a establecer un diálogo en donde el conocimiento sea el principal actor o sea la principal fuente a la que vamos a remitirnos constantemente. El conocimiento es lo que se luce cuando estamos argumentando un punto de vista. Por lo menos en mi entendimiento, una instancia de examen es una instancia de argumentación en donde aplicamos y demostramos que hemos adquirido el conocimiento, hemos formado nuestra propia opinión y tenemos la capacidad de aplicarlo al campo de estudio en donde vamos a desarrollar nuestra actividad profesional. Eso implica que no importa si te dedicas a la ingeniería civil, si te dedicas al estudio de, o te vas a dedicar al estudio de la vida de las abejas o al estudio de los árboles o al análisis de las bacterias o si tu campo de estudios o tu especialización o como te estás vislumbrando en el tiempo es un especialista en demografía urbana. No importa en realidad a qué te dediques, no importa en realidad cómo te estás pensando actualmente, sino que implica el modo en que vas a crear argumento hoy para defender diferentes puntos de vista y para establecer ciertos razonamientos lógicos apoyados en conocimientos previos, apoyados en bibliografía, que van a permitir que puedas explicar un tema específico y puedas efectivamente argumentar. Para argumentar se necesita mantener un diálogo, se necesita, por eso decía previamente que necesitamos de estos elementos, la negociación, la escucha activa y el carácter también para poder dejar en claro que ese es nuestro punto de vista y por qué ese es el punto de vista más correcto según nuestra propia lógica de razonamiento y en la creación de esos argumentos. Entonces, estas características que te mencioné acá, que tienen que ver con cómo podemos afrontar una instancia de examen final, son cruciales para cualquier tipo de argumentación en donde nosotros queramos dejar en claro nuestro punto de vista y en donde nosotros queramos también empezar a propiciar un entendimiento compartido. Porque para mí una instancia de examen final, y aquí creo que está uno de los errores de muchos estudiantes, es que ven a las instancias de exámenes final en donde ellos tienen una disminución con respecto a ese tribunal examinador o a ese profesor o a ese teórico que nos está evaluando. En realidad, quiero recordarte que tú eres un profesional en formación, entonces no tienes por qué sentir que estás en un nivel menor al del profesor que está tomando la materia cuando efectivamente has estudiado,
has tenido la capacidad de escuchar activamente y críticamente las exposiciones, no solamente de las clases del profesor al cual asististe o del examen en donde estás por presentarte, sino también de escuchar, y me refiero a escuchar en el sentido de leer críticamente autores que han estudiado el tema que estás por exponer e incorporaste estas diferentes visiones acerca del tema que te permiten construir esto que menciono aquí como carácter. Es decir, para mí el carácter, cuando un negociador o un comunicador está intentando argumentar un punto de vista, tiene que ver con establecer claramente por qué él o ella piensa de esa forma sobre ese tema en particular, independientemente de que, claro, que van a existir otras personas que van a opinar desde un punto de vista distinto. La argumentación tiene que ver con la capacidad de presentar antecedentes, de presentar experiencias, de presentar datos, argumentos que refuten cualquier tipo de, podemos llamarle objeción epistemológica, en el sentido de que cualquier construcción con respecto a un dato siempre va a estar sesgada de la visión del argumentador. Y aquí también está otra clave. Cuando argumentes, estás argumentando desde tu propia lógica. Por eso la teoría de la argumentación tiene que ver con la lógica que construimos al presentar determinados datos. Hay personas que, por ejemplo, si hablamos, no sé, de un tema como el comunismo, por venir de determinada sociedad, por venir de determinada familia, por poseer determinadas características materiales, simbólicas, culturales y demás, van a tener determinado sesgo o a lo mejor, si pueden analizarlo críticamente, van a reconocer e incorporar esos sesgos para construir un argumento de lo más completo posible en relación al tema que van a exponer, porque el sesgo se crea a partir de la propia experiencia subjetiva y de la lógica que construimos atravesada no del razonamiento, sino de las emociones que nos generan determinado tipo de ideas en nosotros, en nuestra cultura y en nuestras familias y claramente en nuestras generaciones posteriores. Entonces, poder entender esto y poder deconstruir también un argumento que vamos a crear y que necesitamos establecer implica carácter. ¿Sí? El carácter para mí tiene que ver con eso, con el reconocimiento de los sesgos, con la aceptación crítica de los mismos y con la reconstrucción de mejores argumentos. Es decir, una tarea realmente epistemológica en el sentido científico del argumento, porque el científico no, o al menos intenta, no verse sesgado por sus propias opiniones sobre determinados datos o sobre determinado contexto o recorte de la realidad. Entonces, esto es muy interesante. Cuando estemos frente a una instancia final, algo que a mí me gustaba mucho hacer es poder incluir el debate y la negociación. Porque si yo considero que yo estoy al mismo nivel porque he estudiado exactamente lo que el profesor ha dicho, he estudiado incluso más de lo que el profesor ha dicho y estoy en condiciones de poder establecer mis propios argumentos o de reconstruir los argumentos que han estado en tela de juicio, porque para eso es la universidad también, o que podemos poner, mejor dicho, en tela de juicio, entonces voy a poder construir realmente un debate sobre eso. Y ahí está en una de las instancias más interesantes al momento de rendir un examen final, porque qué delicioso que es poder presentarnos a un examen final y sentir que estamos realmente aprendiendo muchísimo más de lo que hemos aprendido durante las clases o leyendo los libros, porque juntos en esa sinergia entre el profesor o los evaluadores y mi conocimiento, mi bagaje de experiencias, mi contexto, incluso mis sesgos, podemos construir un tipo de conocimiento nuevo que a lo mejor no estaba planteado de esa manera. Ese tipo de exámenes es realmente delicioso porque se dan muy pocas ocasiones en donde realmente sentimos que se ha construido algo nuevo después de levantarnos de esa exposición o de esa instancia de examen final. Eso es lo que deberíamos buscar todos, no solamente los estudiantes, sino también los académicos en general, poder construir conocimientos con el estudiante o con cualquier persona con la cual estemos hablando sobre un tema específico. Eso es lo enriquecedor y esa es una de las razones por las que decimos que la universidad realmente nos abre la cabeza a todos aquellos que elegimos transitar por una vida de aprendizaje y de conocimiento formal, como por ejemplo es la universidad o las especializaciones también. Pero el debate y la negociación nunca quedan por fuera, porque incluso cuando de la otra parte no recibamos ese feedback lo suficientemente atractivo como para seguir argumentando o construyendo un edificio de conceptos nuevos, es cuando nosotros tenemos que poder hacerlo críticamente para nosotros mismos, porque recordemos eso,
Nosotros somos profesionales en formación. No tenemos que demostrarle a nadie que podemos ser mejores que incluso los evaluadores, que podemos tener puntos de vista incluso más integradores o reconstructores de la episteme que los autores que hemos estudiado, porque a lo mejor están desfasados en el tiempo, porque a lo mejor sus ideas ya son demasiado inaplicables para los nuevos contextos digitales, por ejemplo, o para los nuevos contextos sociales. No tenemos que sentir que tenemos que demostrar algo a alguien. Lo que tenemos que propiciar en nosotros mismos es la construcción de ese carácter que mencioné antes, pero en el sentido de la autoestima profesional. Es decir, he aprendido tanto de esta materia que hoy puedo dar debate, que hoy puedo empezar incluso a negociar con otros profesionales o con otros referentes del tema, autores o personas que están en el polo opuesto de mi concepción y mi entendimiento al que he arribado a través de un extenso estudio, y puedo empezar a negociar para poder ver cómo podemos llevar a la praxis ese conocimiento teórico, porque los profesionales universitarios muchas veces olvidan que los conocimientos teóricos en realidad son un sustento para su praxis, y ese sustento para la praxis va a implicar una negociación constante en el mundo cuando finalmente tengan que ejercer esa profesión, y no importa qué profesión, porque incluso para construir un puente, aunque haya determinados requerimientos materiales, determinada planificación y organización, e incluso determinada técnica, el punto de vista siempre va a ser subjetivo. Entonces, la negociación es esa herramienta que nos va a permitir articular entre nuestra propia visión, la visión del otro y la necesidad específica que tenemos que poder sustentar con respecto a dónde se va a aplicar eso que estamos construyendo como profesionales. Entonces, eso es muy importante. Para mí las instancias de exámenes finales, cuando entendemos que la argumentación y la retórica, lo que antes se llamaba en la filosofía antigua la retórica, que en realidad hoy los videos de YouTube están plenos de lo mismo, porque estos grandes oradores que vemos en YouTube, estas personas, los youtubers más importantes, en realidad son grandes retóricos, son grandes personas que utilizan el arte de la oratoria para poder persuadir y crear comunidades en torno a sus propias ideas, en torno a sus propios argumentos. No necesariamente orales, muchas veces sí, pero la idea detrás de la argumentación es poder construir un entendimiento compartido o por lo menos bien explicitado, lógicamente presentado, en donde al otro le quede claro el por qué hemos seguido esa línea de razonamiento y cuál es la conclusión final de esa línea de razonamiento. Cuando prepares un examen final, ten en cuenta esto, ten en cuenta que la forma en la que vas a explicar tus ideas, las ideas que ya tengas sobre lo que tú consideres que es real o falso, van a ser parte y se van a resumir en tu forma de argumentar y en la forma de presentar tu tema. Expláyate sobre eso, no tengas miedo nunca de argumentar porque estás en una instancia de aprendizaje, aunque sea formal y aunque existan estas figuras de profesores que son grandes referentes, se supone, del tema que están evaluando, a veces no es así y a veces hay estudiantes que pueden llegar, y ese es el objetivo creo yo de la educación real, que pueden llegar a formar su propio criterio. Y cuando alguien forma su propio criterio y cuando ese criterio puede beneficiar a otros y puede ser aplicado no solamente en la teoría, sino también en la praxis, ese es el profesional que cualquier sociedad debe valorar y debe propiciar. Me gustaría que te conviertas en ese profesional, que utilices estas técnicas de argumentación, de negociación, que construyas tu carácter, que aumentes tu autoestima profesional y que aprendas a pensar las instancias de tus exámenes como una instancia de aprendizaje en donde siempre, siempre tienes que volver a sacar una síntesis de aquello que estás aprendiendo y que efectivamente sirve para tu profesión y para tu forma de interpretar las realidades y las sociedades en donde vives. Mi nombre es Alexandro Boadilla, soy tu psicopedagogo y te invito a que me sigas también en mi página de Facebook, Alexander el Psicopedagogo, acá en mi canal de YouTube. Si no estás suscrito, suscríbete, porque vamos a seguir compartiendo este tipo de temas que me apasiona. Y la idea de esto es que empieces a entenderte como lo que realmente eres, un profesional en formación, y construyas este carácter, esta autoestima de la que se habla un poco, pero que realmente es una de las mejores herramientas que un profesional puede tener, incluso cuando está en su etapa de formación, como seguramente tú lo estás en este momento.
Te envío un saludo y suscríbete si aún no